Hola, buenos días, ¿cómo les va? Hoy soy Rex Forment. Continuamos con el fanfic de Harry Potter en Game of Thrones capítulo 43 y 44. Ninguna imagen o personaje de la historia me pertenece, todos los personajes a sus respectivos creadores. Espero que lo disfruten. Capítulo 43. Carpeta 100.000 hombres habían sido un cálculo erróneo. ¿Estás seguro? Le pregunté a Bran en voz baja. Sí, confirmó asintiendo. Suspiré. Bran, Joko y yo nos sentamos en nuestra tienda de centro de comando habitual, repasando mapas, así como las posibles tácticas que necesitaríamos emplear para lidiar con la amenaza. ¿Estás completamente seguro de que esos números son reales? Volví a preguntar, frunciendo el ceño mientras revisaba el mapa y mi mente daba vueltas con la nueva información. Después de todo, la desinformación es parte de la guerra. Podrían haber cambiado simplemente las formaciones para engañar a quien estuviera contando. Podrían haberlo hecho, admitió el general de mis fuerzas, que había saltado hacia arriba, aunque parecía forzado. Pero no estoy tan seguro de que desperdicien tanto esfuerzo en ello, especialmente cuando ya están tan cerca. Asentí, aceptándolo. ¿De dónde habrán sacado tantos? Ni idea. Bran se encogió de hombros y me dirigió una mirada mordaz. Nuestro bando empieza a parecer el perdedor. Fruncí el ceño, sintiéndome molesto. 100.000 hombres habían sido suficientes para asustarme de verdad, pero 50.000 más. Ni siquiera estaba seguro de cómo debía reaccionar ante eso. Tengo a Hestie, dije en voz baja, mientras revisaba el mapa. No pueden atacarnos desde el noroeste, a menos que tomen el camino más largo, lo que no funcionaría para la velocidad que necesitaría un plan como el suyo. Pero en realidad no necesitan ninguna táctica, señaló Bran. Todo lo que necesitan hacer es lanzar sus ejércitos, caballos, elefantes, sacerdotes y todo lo que tengan contra nosotros, y nos desintegraremos rápidamente. Cal Harry tiene un dragón, intervino Joko. No pueden resistirse. ¿Cómo le fue a un dragón la última vez contra los sacerdotes rojos? Replicó Bran. Los dragones de la reina son demasiado jóvenes para ser útiles, aún se los podría matar fácilmente con lanzas normales. En ese momento, se volvió hacia mí. Hestie lo hará mejor, pero el fuego podría ser inútil si están preparados para ello. Y, por supuesto, estarían preparados para ello. Pensé, probablemente sintieron mi derrota del guardián. ¿Quién sabe cómo habrán reaccionado? Su ejército tiene 150.000 hombres, pero podrían haber sacrificado a muchos más en preparación. Me quedé mirando a Erebes mientras Joko y Bran se enzarzaban en nuevas discusiones. La espada yacía sobre la mesa, inmóvil. Hiciste bien en traerme esta información. Ustedes dos deberían ir a preparar las tropas. Asentí, despidiendo a Bran y Joko. Los dos me fruncieron el ceño, pero obedecieron y abandonaron rápidamente la tienda. Cosas que hago por los castillos. Fue lo último que oí decir a Bran mientras se marchaba. Me habría reído si la situación no hubiera sido tan grave. Suspiré de nuevo y volví mi atención hacia Erebes. Esto será complicado. Nos quedan unos 30.000 hombres, comenzó a decir Erebes mientras yo colocaba la vaina en mi cintura y caminaba en silencio por el campamento. 2.000 de los cuales todavía se están recuperando de las heridas sufridas en el ataque del guardián. Y el ejército de Daenerys es un poco más grande, asentí, frunciendo el ceño. Aunque ahora están teniendo problemas con los asesinatos. Hay algún grupo descontento en el interior. Se escuchó un grito desde arriba. Levanté la mirada justo a tiempo para que Hestie aterrizara frente a mí. Párrafo, padre, párrafo Hestie, párrafo Cicea a modo de saludo, acariciando cariñosamente la cabeza del gran lagarto alado y asintiendo con la cabeza hacia la serpiente enroscada alrededor de su cuerpo. Balteser. Hola, saludó Balteser, desenrollándose de la dragona y deslizándose hacia mí, fusionándose rápidamente con mi brazo. Me estremecí ligeramente cuando sentí su poder unirse al mío. El sonido de las escamas al encajar en su lugar llenó mis oídos por unos momentos. ¿Qué noticias? Pregunté mientras Hestie me seguía el paso. Los dragones de Daenerys no serán muy útiles, explicó Balteser. Sus ataques de aliento son de un nivel bastante bajo, sus escamas no resistirán mucho, son demasiado jóvenes. Si fuera un ejército mucho más pequeño, probablemente prosperarían. Sin embargo, con estos números, se me heló la sangre. No me digas que fuiste a explorarlos. Párrafo, no, padre. Párrafo, negó Hestie inmediatamente. Párrafo, pero si escuchamos a los espías de la tía Daenerys informando desde Volantis. Párrafo, sus espías, dije lentamente, ignorando el comentario sobre tía Daenerys. ¿Y qué dijeron? 200.000 hombres, respondió Balteser sin preámbulos. ¿Qué? Me detuve. Hay más.
¿De dónde los están sacando? No estoy seguro, respondió Balthazar. El informe no lo dice. Es probable que el espía no ocupe un puesto tan alto como para hacer preguntas. Supongo que se trata de más esclavos de las Islas del Verano, tal vez más tropas del IS o de otras ciudades libres. Me estremecí al recordar una época en la que pensé que algo así nunca podría pasar. Esto cada vez mejora más. Esto tiene el efecto adicional de retrasar el ataque total, añadió rápidamente Balthazar. Así que, ahí está. Asentí lentamente. Ellos son los que tienen más, pero nosotros tenemos la ventaja de la magia. Una ventaja algo mitigada por sus sacerdotes rojos. Además, cuanto más se acerca ese ejército, menos ventaja tenemos nosotros, regañó Erebes. Tenemos que atacar mientras todavía están en proceso de formación. De acuerdo, dije, mirando fijamente la espada en cuestión mientras nos acercábamos a las trincheras que las tropas casi habían terminado de cavar, con palos afilados plantados para protegerse de cualquier caballería que pudiera atacar. Tendría que venir aquí en unas horas para encantar el resto de las ramas para que fueran irrompibles. Obviamente no era una defensa perfecta, podían quemarse, arrancarse del suelo, etc., pero serviría por sí sola. Los Inmaculados continuaron practicando sus ejercicios, mientras que los Dothraki simplemente se mantuvieron activos, participando en sus ahora amados concursos para evitar el aburrimiento que sentían en la molesta y larga espera. No podía culparlos. Párrafo Gestie, párrafo Cise, llamando la atención del dragón. Párrafo, ¿podrías llevarnos a algún lugar con un poco más de privacidad? Párrafo, sí, padre. Párrafo cantó, bajando el hombro para que yo pudiera acceder fácilmente. Un potente aleteo y partimos. Unos minutos después, me dejó en un oasis que me resultó familiar, aunque no estaba vacío. Lord Potter. Daenerys Targaryen estaba sentada en el césped, rodeada de sus 3 hijos y sosteniendo una bola de fuego rojo en sus manos. Me recordó los primeros días de Jon con su propia magia. Reina Daenerys, veo que has mejorado en tu control sobre la magia. Siempre pensé que la afirmación de mi familia de ser dragones era exagerada, dijo Daenerys mientras hacía que la llama bailara en círculos a su alrededor, antes de apagarla con un chasquido de dedos. Así como los Stark, Lannister, Baratheon y muchos otros se refieren a sí mismos como el animal que representan, pensé que nuestra familia hacía lo mismo. Un gesto para mostrar una aceptación de las costumbres de los 7 reinos. Asentí, sin saber muy bien qué decir. Era un tema en el que no había profundizado mucho, aunque era bastante interesante. Ahora, todos los miembros de la familia Stark tienen un nuevo wargo como compañero. No hablé del fuego de Jon ni de las habilidades de Bran. De verdad, Daenerys me miró con interés. Tal vez esto esté anunciando una nueva era, de algún modo. Es posible que las otras familias comiencen a reflejar verdaderamente los estandartes de sus casas. Por un momento, imaginé a Tyrion al mando de una manada de leones. Estoy seguro de que le encantaría algo así, tal vez. Me saqué esos pensamientos de la cabeza y me concentré en el asunto. 200.000 hombres. Daenerys asintió y miró de reojo a Gestie, que ahora golpeaba ligeramente con su cola la nariz de Raegal. El dragón molesto la mordió, pero no se resistió. Probablemente le tenía miedo a la dragona, que era mucho más grande. Sí, asintió Daenerys, haciéndome un gesto para que me sentara cerca de ella, su cabello ondeando ligeramente con la brisa. Lo hice. Nos superan en número en más de 2-1. Estamos bloqueados por mar, bloqueados por tierra y bloqueados por el río también. Había un ligero nerviosismo en su voz, que delataba lo que realmente sentía. Lo admito, ellos tienen la sartén por el mango, no intenté mentirle. Ambos nos estamos recuperando de lo que pasó. Ella asintió, frunciendo el ceño ante el recuerdo. Pero ya he hecho que mi ejército construya defensas, añadí rápidamente, sin querer detenerme en nuestra pelea anterior. No tendrán fácil. Tampoco planeo quedarme aquí sentado, sin hacer nada mientras espero que vengan. Esta vez, me miró, sus ojos morados se entrecerraron con confusión y, ¿eso era preocupación? ¿Planeas enfrentarte a su ejército en sus términos? Oh, no, sacudí la cabeza ante la sola idea. Eso sería un suicidio. Por más poderoso que me creyera, conocía mis propios límites. Mi magia funcionaba con más eficacia en un papel de apoyo, como la construcción de puentes rápidos, o en tácticas de emboscada, como la vez que obligué a los ocupantes de los gemelos a abandonar su castillo con una bomba de humo. Pensé en el momento en que incendié Harrenhal, pero esa había sido una situación muy específica. Con sus altos muros de castillo, el lugar había sido una trampa mortal que estaba a punto de estallar. Los muros mantenían el calor en el interior,
lo que cosía a todas las personas que se escondían detrás de ellos. En campo abierto, dudaba bastante de poder enfrentarme a todo el ejército. Sabiendo que Gestien no se acercaba ni de lejos al tamaño registrado de su padre, Valerión, y conociendo mis propios límites como luchador, incluso con Balteser y Erebes dándome poder, sabía que no ganaría una pelea de esta magnitud. La magia del matadragones relámpago me hizo crecer varias veces, sin duda. Poder atacar a diestro y siniestro con mi magia también me convertía en un enemigo formidable por derecho propio, pero no tenía la resistencia necesaria para luchar durante tanto tiempo y con tanta fuerza. En el mejor de los casos, si estaba fresco, podría matar a 10.000 hombres de frente, si fuera muy generoso conmigo mismo. No había forma de que destruyera un ejército de ese tamaño. Simplemente me agotarían y me obligarían a retirarme, usando el tiempo para aniquilar a mis aliados mientras me recuperaba. Ella asintió y la tensión de sus músculos se desvaneció levemente. ¿Cuál es su plan, entonces, Lord Potter? Ella todavía se mostraba distantemente educada. 200.000 hombres es un ejército muy grande, dije lentamente. Aumentan su factor de intimidación, así como su fuerza destructiva pura varias veces. Daenerys asintió, sin saber realmente a dónde quería llegar con esto. Pero si hay algo que sé sobre las grandes multitudes, continué, con los ojos ensombrecidos por el recuerdo, es que son estúpidas y propensas a reaccionar rápidamente, motivadas por el miedo. ¿Planeas asustarlos? Daenerys parecía dudosa. Ante eso arqueé los labios, pero asentí. ¿Cómo? Daenerys parecía interesada mientras se inclinaba hacia mí. Estaba tan cerca que podía oler su perfume, floral y desconocido. Lo ignoré y le di unas palmaditas a Erebes. Muéstrale lo que puedes hacer. Daenerys parpadeó y desvió su atención hacia la espada. Nunca había preguntado explícitamente sobre Erebes, pero me di cuenta de que tenía muchas preguntas. Prepárate, Daenerys Targaryen. La espada tintineó en su vaina cuando la coloqué en el suelo. Me miró con incertidumbre y, de repente, el aire que nos rodeaba se volvió frío. Escuché el crujido de la escarcha cuando el arroyo comenzó a congelarse y la hierba en la que estábamos sentados se volvió incómodamente fría al congelarse bajo el poder de Erebes. Gestie, Drogon, Viserion y Rhaegal gritaron y saltaron en el aire, lejos de nosotros en respuesta. Daenerys se estremeció y retrocedió, con los ojos muy abiertos por la repentina angustia y el miedo mientras intentaba invocar sus llamas sin éxito. ¿Cómo lo estás haciendo? Erebes, llamé, ignorando los recuerdos de mi madre con un ejercicio de expresión ejercitado sobre mis emociones. Creo que ella entiende la idea. Inmediatamente, el aura de miedo y frío se disipó. Daenerys y yo dejamos escapar el aliento que habíamos estado conteniendo, empañando ligeramente el aire frente a nosotros. Gestie regresó inmediatamente, presionando su cabeza en mi regazo. Párrafo, eso fue aterrador, padre. Párrafo, fruncí el ceño, recordando que el guardián había tenido un efecto similar en Gestie antes. Le acaricié suavemente la cabeza mientras el calor del sol se filtraba nuevamente en nuestros cuerpos. Los 3 dragones restantes regresaron y se posaron alrededor de Daenerys. Drogon echó la cabeza hacia atrás y lanzó algunas bocanadas de fuego, que nos calentaron aún más. Eso fue, dijo Daenerys con una mirada de dolor en sus ojos, su cuerpo todavía temblando ligeramente. Abrumador. Me pregunté qué recuerdos le traía el efecto demente. Cita, sentí y respiré profundamente. Erebes, aquí, atacará a los ejércitos en mitad de la noche. De esa manera se quebrantará el ánimo de los ejércitos. Daenerys asintió con la cabeza, comprendiendo, y también respiró profundamente. Con unas cuantas noches de exposición, supondrán una amenaza mucho menor, a pesar de su ventaja numérica. Asentí. Por supuesto, en un área tan grande, no tendrá el mismo efecto que ahora, se aseguró de decir Erebes. Además, con la presencia de los sacerdotes rojos, es posible que puedan contrarrestar mis acciones, hasta cierto punto. Sea como sea, dijo Daenerys lentamente, su expresión se iluminó cuando finalmente pudo invocar su fuego nuevamente. Su ayuda es muy apreciada, Lord Erebes. Me alegra ver a alguien aquí tratándome con el respeto que merezco, me dijo Erebes. Resoplé. Daenerys no dijo nada, pero el levantamiento de sus cejas mostró que estaba ligeramente divertida. Mientras Erebes ataca a los ejércitos acampados al oeste, yo atacaré a los del este, los enviados por K. Continué la conversación. Daenerys frunció el ceño y sacudió la cabeza mientras apartaba la cola de Gestie. Meeren puede resistir un ataque desde el este. Las fuerzas de Karth son limitadas en comparación con los ejércitos reclutados al oeste y al sur.
mientras Lord Erebes se enfrenta al enemigo al oeste, me parecería prudente enfrentar al ejército al sur, así como a la flota en la bahía de los esclavos. Fruncí los labios mientras pensaba en su afirmación, antes de asentir. Conoces a la gente de aquí mejor que yo, confiaré en tu criterio. Por un momento, ella dio una leve sonrisa, tan leve que casi no la noté. Entonces, el ejército del sur y la flota, asentí. Mi propio ejército está acampado al sur, así que no es un gran problema, pero la flota podrá destruir las defensas contra buquetes. La flota tendrá que ser derribada primero. Muy bien, dijo Daenerys, volviendo la cabeza hacia mí. Cuando planeas atacar, consideré su pregunta. Esta noche, prepararé mi ejército, los Inmaculados se enfrentarán al lado oeste, mientras que la mayor parte de los Dothraki estarán listos para atacar al ejército del sur, con su movilidad que les permitirá reforzar el oeste y el este, si es necesario. Mis fuerzas estarán en el lado este, pero vuestra ayuda será bienvenida, dijo diplomáticamente. Os dejaré la flota a vosotros. Con suerte, lograremos superar los próximos días, dije, recostándome sobre Hestie. Deseé, y no por primera vez, tener el apoyo de Jon y Dab. Esta iba a ser mi primera incursión en la estrategia completamente sola. Antes, tenía acceso a sus asesores y estrategas, y los ejércitos a los que nos enfrentábamos no alcanzaban números tan ridículos. Tampoco había magia extranjera, los asesinos de las sombras enviados por el misterioso sacerdote rojo no estaban incluidos. Me sacudí el nerviosismo y me puse de pie. No había tiempo para eso. Debería empezar. Me levanté lentamente, sin querer irme. Cuanto más tiempo tengan para prepararse, menos posibilidades tendremos de lograrlo. Daenerys también se puso de pie, con una expresión de disgusto en su rostro. Probablemente estaba tan asustada como yo. Muy bien, Lord Potter. Te deseo buena suerte en la batalla que se avecina. Deseo lo mismo para ti, reina Daenerys. Le extendí mi mano. Ella lo miró fijamente durante un largo momento antes de tomarlo en sus brazos. Sentí un escalofrío que me recorrió el cuerpo cuando nos tocamos, pero ignoré la sensación y le estreché la mano, notando que ella había tenido una reacción similar. Soltándola, me alejé de ella, me arrodillé para agarrar a Erebes y le susurré algunas palabras a Hestie. Mientras Hestie y yo despegamos, le di a Daenerys una última mirada, preguntándome si esta sería la última vez que la vería. El ejército occidental estaba mucho más cerca de lo que pensábamos. Parecía que iban a marcha forzada. No podía ser más perfecto, soldados exhaustos obligados a enfrentarse al poder de Erebes. Estar sobre la espalda camuflada de Hestie me permitió tener una vista excelente del campamento. Parecía estar bien abastecido y mantenido. Un uso rápido de Omenum Rebelio mostró que eran más de 100.000. Esta era la mayor parte del ejército. Asentí para mis adentros, agarré la empuñadura de la espada y la saqué de su vaina. ¿Listo? Sentí que la espada temblaba de emoción. Los soldados por sí mismos obviamente no pueden hacerte daño, pero deberías estar alerta por si acaso hay acero valirio. Tomado nota, fue la respuesta de Erebes. Asentí y señalé la ubicación de varias hogueras grandes. La única otra amenaza posible son los sacerdotes rojos, pero confío en el poder de sus escudos mentales. Si el guardián no pudo asumir el control, entonces no creo que nada lo haga. Erebes no respondió. Interpreté su silencio como una señal de aprobación. Está bien, dije, levantando la espada en el aire. Tienes mi permiso para soltarte. Cuando hayas terminado esta noche, vuelve a mí. Con eso, dejé caer la espada y vi cómo la hoja negra se congelaba en el aire, envolviéndose en una esfera de poder oscuro. La criatura que salió me resultaba familiar, era la forma demoníaca de Erebes a la que me enfrenté en Temen Migru, hace tantos meses. Una figura esquelética monstruosa, vestida de oscuridad como un sudario. Me gruñó antes de centrar su atención en sus víctimas que estaban abajo. Empujé a Hestie para que volara, ignorando la inmensa sensación de desesperanza y desesperación que comenzó a impregnar el aire. Párrafo está bien, pequeña. Párrafo tranquilicé a Hestie con un suave masaje en la nuca. Párrafo Erebes no nos hará daño. Párrafo lo sé, padre. Párrafo Hestie respondió entre dientes, sonando angustiada. Párrafo pero no entiendes lo intenso que es este sentimiento para mí. Párrafo como criatura mágica, probablemente fue muy malo para ella. Pensé, preguntándome qué tan malo sería esto cuando tuviéramos que enfrentarnos a los otros, en el futuro. Si era tan malo aquí en el desierto, entonces era inevitable que fuera peor en medio de la nieve. Párrafo aquí, párrafo saqué mi varita y lancé un hechizo calentador, su poder aumentó con la ayuda de Balteser.
Párrafo está mejor así, pequeña. Párrafo el hechizo pareció funcionar, ya que el vuelo de Hestie se volvió más suave. Párrafo, mucho. Párrafo me alegra oírlo. Párrafo, respondí. Párrafo ahora, vámonos. No tenemos mucho tiempo para hacer esto. Párrafo. Bajo el manto de la oscuridad y con la habilidad de invisibilidad de Hestie, volamos durante la siguiente media hora. Llegamos a la bahía de los esclavos y recorrimos el mar en busca de la flota bloqueadora. En 10 minutos, avistamos el primer barco, y luego otro, y otro. Era una flota enorme, organizada de tal manera que cubría todas las vías de entrada y escape de Meereen, todo con la esperanza de negarle los suministros que habrían requerido, si no fuera por mi capacidad para aumentar los alimentos. La cara de Neharis cuando agrandé un saco de petates fue inolvidable. Me sacudí ese pensamiento de la cabeza y centré mi atención en la flota que se encontraba debajo de mí. Párrafo Hestie, ¿estás lista? Podemos repasar el plan una vez más, si quieres. Párrafo está bien, padre. Estoy lista. Párrafo fue todo lo que dijo. Erebes tuvo más efecto en ella de lo que había pensado. Párrafo está bien. Párrafo asentí, subiéndome a su espalda y preparándome mentalmente. Párrafo lo hacemos rápido y con fuerza. Párrafo, dijo Balteser. Párrafo a las 3. 1. Párrafo 2. Párrafo Hestie siseó. Todo su cuerpo se tensó mientras detenía su invisibilidad. 3. Salté del lomo del dragón, activando ataque aéreo con un pensamiento y lanzándome hacia uno de los botes. Armadura máxima. La sensación del viento frío que azotaba mi cuerpo desapareció cuando las escamas de Balteser cubrieron todo mi cuerpo. Su nuevo control sobre el fuego me hizo sentir agradablemente cálido. Hubo un alboroto en el barco, me vieron. Antes de que pudieran siquiera preguntarse qué era exactamente lo que estaban mirando, ya les había apuntado con la mano, rociando el mástil y las velas del barco con una sustancia ardiente parecida al napalm. En cuanto aterricé en medio de ellos, cundió el pánico. Los que estaban más cerca de mí se dieron la vuelta y salieron corriendo, saltando por la borda en cuanto me vieron. Algunos se atrevieron a intentar luchar, atacándome con espadas y cuchillos. Después de mi entrenamiento con Barristan, me di cuenta de que ni siquiera necesitaba usar mi relámpago, esquivando fácilmente sus torpes movimientos y volviendo sus propias armas contra ellos, aunque un poco torpemente, gracias a que esta vez no tenía una espada. El último atacante se adelantó con una cimitarra en las manos. Esquivé algunos de sus ataques desesperados antes de empujarlo por encima de su guardia y golpearlo en la muñeca con la fuerza suficiente para romperle el hueso. Con un grito, soltó el arma y cayó de rodillas, sosteniendo su mano. Recogí el arma y decapité al luchador caído. Ajusté ligeramente mi agarre, dando algunos golpes de prueba con la cimitarra. Hice una mueca, era de mala calidad, pero tendría que servir. Dirigiendo mi atención hacia la derecha, vi cómo Hestie volaba abajo, rociando uno de los barcos con sus llamas antes de alejarse, esquivando lanzas y flechas que se acercaban a ella. Asentí para mí mismo y comencé a enfrentar a las otras naves, contento de que ella estuviera siguiendo el plan al pie de la letra. Y así fue durante los siguientes 20 minutos. Hestie hacía vuelos de reconocimiento y yo abordaba un barco, prendía fuego a su mástil y sus velas y luchaba contra su tripulación antes de pasar a otro. Al llegar al minuto 30 ya me costaba respirar, tras haberme ocupado de no menos de 30 barcos y sus tripulaciones, y aún quedaban más de 100 por atender. Y ahí fue cuando las cosas empezaron a salir mal. Un sonido siniestro y monstruoso me golpeó, 1000 gritos y uno solo, que atravesaron mi armadura, mi cuerpo, mi cerebro y llegaron a mi alma, quemándola con cuchillos blancos, despiadados y al rojo vivo. Me tambaleé en pleno vuelo, atravesé con mi cuerpo uno de los mástiles del barco y caí rápidamente sobre la cubierta. Me estrellé contra el suelo y me impacté con fuerza contra el piso de abajo. Pero ese dolor no era nada comparado al anterior. ¿Qué demonios fue eso? Balteser estaba tan conmocionado como yo mientras me levantaba lentamente, ignorando las voces en pánico de la tripulación. Hice un balance de mi estado de ánimo y controlé mi respiración. No lo sé, pero me sentí como si hubiera recibido la maldición Cruciatus. Miré a mi alrededor y no vi por ningún lado la espada que había robado. Probablemente la había dejado caer durante el momento de confusión. Hice ademán de moverme de nuevo, notando con preocupación el ligero temblor en mi brazo. Daño en el nervio. Resistí el impulso de gruñir mientras me dirigía a la cubierta del barco, listo para luchar contra la tripulación, excepto que ni siquiera me miraban. Los miembros de la tripulación enemiga estaban de pie en el lado derecho de la nave, señalando algo en la distancia.
Era Gestie, rugiendo y agitándose en el medio del aire, agitándose con fuerza mientras descendía sobre una de las naves. El horrible sonido se escuchó una vez más, obligando a los miembros de la tripulación a caer de rodillas, gritando con lo que parecía ser un dolor absoluto y debilitante. Inundé mi cuerpo con rayo, lo que me permitió soportar el asalto y mantener los ojos abiertos, observando en estado de shock cómo Gestie detuvo inmediatamente su lucha y bajó servilmente su hombro hacia el hombre que estaba a su lado. ¿Qué carajo está pasando? ¿Quién es ese? Gruñí, reactivando mi ataque aéreo y elevándome por los aires. Las velas, Harry, dijo Balthazar mientras nos acercábamos al barco en el que había caído Gestie. Ese es un barco Greyjoy. Absorbí ese comentario y aterricé en la nave, observando atentamente a Gestie. Entrecerré los ojos al ver al hombre que estaba sentado encima de ella, pálido, con cabello negro y barba oscura. Lo habría llamado guapo, si no fuera por el parche en el ojo, así como por la fea y demente mirada que estropeaba su rostro. Era el tipo de alegría que había visto en el rostro de Voldemort después de volver a la vida, intención maliciosa y cruel. Ese sonido, gruñí, dando un paso furioso hacia adelante. Ese eras tú. El hombre se limitó a sonreír en respuesta, acariciando el cuello de Gestie. Mátalo. Su voz era seca, áspera y amenazante. Gestie dio un paso amenazante hacia adelante, antes de sacudir la cabeza con una mezcla de dolor y vacilación. Dije, su voz se tornó peligrosa. Mátenlo. El sonido volvió por tercera vez, aunque su efecto fue silenciado gracias a mi rayo. No, la parte verdaderamente dolorosa fue ver la reacción de Gestie. No entiendes lo que siento por mí, había dicho antes. Y tenía razón. Gestie se revolvió como loca, gritando de angustia, miedo y dolor. Gruñí de nuevo y salté de la cubierta para intentar empujar al hombre que estaba sobre su espalda, pero Gestie se dio la vuelta, estrelló su cola contra mi cuerpo y me hizo volar fuera del barco. Me dominé, ignoré el dolor y activé el ataque aéreo justo antes de caer en las turbias aguas que había debajo. Con un aleteo, me dirigí hacia la nave Greyjoy, pero Gestie ya había entrado en acción, volando alto en el aire y gruñéndome con odio. Sus ojos no mostraban nada de la calidez, nada de la vida a la que estaba acostumbrada. Fuera lo que fuese lo que el hombre tuerto le había hecho, había subsumido su voluntad y la estaba obligando a luchar contra mí. Una ulide de tristeza me invadió, aunque rápidamente fue reemplazada por una ira ardiente. Gestie, dije lentamente, mirando fijamente sus ojos siniestros y siniestros. Arreglaré esto, lo prometo. Quienquiera que fuese ese hombre tuerto, lo iba a destrozar. Capítulo 44. Euron apenas había dicho esas palabras cuando Gestie entró en acción, con llamas enroscándose alrededor de sus garras mientras corría hacia mí, con los ojos encendidos con una furia salvaje. Doblé mis alas y caí ligeramente mientras usaba mis reflejos sobrenaturales para agarrar la garra ofensiva, dejando que su impulso me arrastrara con ella. Una vez que me alejé del cuerpo de Gestie, mis alas se abrieron y aletearon furiosamente, lo que me permitió obtener cierta distancia entre mí y las aguas turbias. Está dando vueltas, me informó Balthazar. ¿Va a dar otro golpe? Sí, respondí. No tienes que decírmelo. Concéntrate en lo que sea que haya hecho ese sonido. Sé que no has tenido mucha práctica en canalizar tu poder en ningún método de detección, pero, lo tienes, me interrumpió Balthazar. No la mates. Nunca lo planeé, gruñí mientras me lanzaba hacia Gestie, con mis manos envueltas en rayos. Lo siento, Gestie, pero esto probablemente te dolerá. Mi mente ya estaba desenterrando mi arrepentimiento futuro mientras apuntaba y disparaba espadas relámpago al ladrón Greyjoy, quien simplemente las ahuyentó con un escudo. Como no se rompió, ignoré la sorpresa resultante y, con un aleteo, esquivé la mordedura de Gestie y aterricé sobre su cabeza. Quedé cara a cara con el cabrón. Me lancé hacia él, con mi mano explotando con energía eléctrica cuando mi puño descompuesto hizo contacto con su escudo levantado, pero no se rompió. Agarré el borde del escudo y lo usé, junto con un aleteo de mis alas, para colocarme por encima del hombre, evitando por poco el golpe horizontal que hizo con su hache de aspecto cruel. Intenté abalanzarme sobre el miserable ladrón, pero Gestie se desvió en el último segundo, lo que permitió que el hombre evitara su muerte. Maldita sea, juré y giré mi cuerpo en el aire, reorientándome rápidamente. ¡Quémelo, Dracarys! Su grito fue rápido, y la respuesta de Gestie aún más. Tuve tiempo suficiente para cubrir todo mi cuerpo con un rayo antes de ser consumido por una poderosa corriente de llamas. Cubierto como estaba con las escamas de Balthazar,
solo sentía un calor doloroso. Me di cuenta de que parecía un día de verano particularmente malo en Little Whinging. Balthazar, en ello. Fue su única respuesta mientras sentía que mi armadura se retorcía con poder fundido, dividiendo la corriente de llamas de Hestia en dos, justo a tiempo para que fuéramos bombardeados con proyectiles. Se clavaron en las escamas de Balthazar, chisporroteando al impactar y haciéndome retroceder con cada golpe. Apenas eran visibles, pero podía adivinar de que estaban hechas con solo ver el vapor que se desprendía al impactar. Magia del agua. Me di cuenta consternada, sintiendo un dolor intenso en el hombro, la rodilla y el pecho. Me desvié hacia la izquierda, evitando por poco otro ataque, y maldije entre dientes por el giro de los acontecimientos. ¿Quién es este tipo? No podía perder la calma. El destino de Hestia estaba en juego. Mi mente daba vueltas pensando en posibles estrategias. No había podido quitarle el escudo con mi rayo y podría recibir una cantidad desmesurada de daño. Tal vez. Asentí mientras una idea se formaba en mi mente. La armadura de Balthazar se abrió para mí cuando alargué la mano para coger mi varita y la sostení firmemente con la mano derecha. Me di cuenta de que solo tendría una oportunidad de hacerlo, mientras mis alas me guiaban hacia arriba. Esquivé unos cuantos proyectiles de agua más, acercándome a Hestia a gran velocidad, hasta que estuvimos frente a frente. Su boca ya estaba abierta, lista para arrancarme la cabeza de un mordisco. Una oportunidad. Inmovulus. Por un instante, fue como si Hestia se hubiera congelado en el espacio y el tiempo. Ignorando el rostro odioso de mi chica, me subí a su espalda y me enfrenté al agrayo y con armadura una vez más. Expelliarmus. El hechizo escarlata acertó y envolvió al hombre, pero el escudo brilló con runas de un verde intenso y el hechizo fue neutralizado. Greyjoy se rió al ver mi expresión de asombro, un sonido escalofriante y cruel. ¿Crees que la magia que aprendiste en tu patética escuela era comparable a la mía? Niño tonto. ¿Qué? Me sobresalté al oír mencionar Hogwarts. Nada que decir, Vagabundo del mundo. Greyjoy se rió de nuevo. ¿Quién eres? Gruñí, y mi ira reemplazó rápidamente mi sorpresa y mi miedo. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sé que no eres de este mundo? Greyjoy sonrió con malicia mientras Hestia intentaba derribarme. Harry Potter, el héroe del mundo de la magia. He visto mucho de tu vida, Vagabundo del mundo. Quise responder, pero me vi obligado a saltar de la espalda de Hestia una vez más para evitar las lanzas de agua que me enviaba el Greyjoy. Me desvié hacia la derecha, evitando la cola de Hestia y tratando de volver a subirme a la dragona. Mi nombre es Euron Greyjoy, dijo el hombre mientras esquivaba otro golpe de cola. Y quiero agradecerte por el generoso regalo que desperdiciaste en ti, Harry. Mantén la calma, noté débilmente la voz de Balthazar, pero ya estaba demasiado perdido. La declaración cruel de Euron Greyjoy me estaba llevando al límite. Esquivé un golpe de las garras de Hestia, la agarré del brazo y tiré hacia abajo con toda mi fuerza asistida por el rayo. Con el poder de mis pies, seguí tirando hacia abajo a la agitada Hestia usando su peso y mi poder para hacer que el impacto contra la nave cercana fuera lo más fuerte posible. No la mataría, pero el impacto seguramente derribaría a su jinete, o incluso lo mataría. Allí estaba, acercándose cada vez más. La tripulación del barco, que antes parecía hormigas, ahora era lo suficientemente grande como para que sus expresiones de terror se vieran fácilmente y las ignoraran mientras planeaba estrellarme contra ellos como un nitierro. O ese habría sido el resultado si el barco se hubiera alejado de nosotros de repente y una columna de agua se hubiera levantado para moverlo del camino. El pilar se estrechó y se retorció como un trozo de tela, antes de golpear mi cuerpo cubierto de relámpagos. Las escamas volaron cuando el látigo de agua golpeó mi cuerpo con un fuerte crujido, llenando mi mundo de un dolor ardiente mientras su impulso me dejaba caer en las turbias aguas de abajo. Inhalé accidentalmente un poco de agua mientras luchaba por salir a la superficie. El grito de dolor de Balthazar abrumó mis sentidos. Ahogar el agua tomó unos segundos preciosos que Euron aprovechó al máximo, restringiendo el agua a mi alrededor para reducir en gran medida mi movimiento mientras Hestia descendía en picado, con las garras encendidas con fuego rojo. Un golpe de ese y yo estaba frito. Lamentablemente, le di un rayo a Hestia en la cara, lo que hizo que se detuviera en el aire y se agitara de dolor. Los gritos de Balthazar se detuvieron cuando ejerció su poder para hervir el agua restrictiva y permitirme volver a tomar aire. Tosí otra vez. Todavía quedaba agua residual atrapada en mi tráquea, Dracarios. Otra monstruosa corriente de fuego se estrelló contra mi escudo de relámpago levantado apresuradamente y,
esta vez, sentí la herida causada por el látigo de agua chisporroteando por el calor. Solté un grito de agonía, concentrando la energía de Balthazar y dispersando su aliento una vez más, esta vez, apenas. Me di cuenta de que no podía seguir así. 5 minutos más, probablemente fui muy generoso, y no tendría suficiente energía para mantenerme a flote, y mucho menos para luchar contra una amenaza que obviamente se había estado preparando para mí. Una última embestida, pensé mientras ejercía mis poderes de nuevo, superando rápidamente el ataque ciego de Hestia y desviándome hacia la derecha para evitar por poco su monstruosamente poderosa mordida. La agarré del cuello y usé mi propio impulso para levantarme y usarlo como punto de salto para arremeter contra Greyjoy, pero el hombre ya estaba blandiendo su hache, con la intención de cortarme la mano y obligarme a detenerme y dirigirme hacia su escudo. ¿Había sido tan obvia? Empujé su escudo con fuerza y logré abrir su defensa mientras se tambaleaba ligeramente hacia atrás, de alguna manera aún sin ser derribado por Hestia. No es que importara, pensé mientras clavaba un ella en su axila, pero no había sangre, ninguna en absoluto, solo agua. El cuerpo del hombre se desmoronó, revelando al verdadero Euron detrás de él, su escudo brillando con las mismas runas que había visto antes. Vuelve. Sonrió con su mueca desagradable mientras el resplandor se volvía cada vez más brillante. La luz siguió el patrón de la runa, convergiendo hacia el centro del escudo, antes de disparar un delgado rayo de luz implacable hacia mí y llenar mi mundo de dolor mientras perforaba mi hombro, escamas, carne, hueso y todo. Aún así, apunté con mi brazo derecho al hombre abominable y dejé escapar el magma. La mayor parte terminó sin alcanzarlo, pero lo suficiente cayó sobre él como para que pudiera gritar de dolor, incluso cuando su armadura y escudo desviaron la mayor parte del daño. Con un golpe salvaje, su escudo me atrapó en el abdomen, golpeando el corte en mi pecho y casi arrojándome de la espalda de Hestia, pero me agarré de su borde para estabilizarme, lo que me permitió permanecer en el juego. Ignorando el dolor, desvié de un manotazo el torpe hachazo del hombre, que salió volando hacia las turbias aguas que había debajo. Cuando me moví para acabar con él, soltó un grito inarticulado de dolor y rabia, y las aguas debajo de nosotros se ondularon con tanta fuerza que sentí un miedo primario surgir dentro de mí, incluso mientras me disponía a dar mi golpe final, pero no golpeó nada más que una pared de agua, separándome de él. Dirigió su furia hacia mí, con ambas manos extendidas mientras la pared de agua se estrellaba contra mí con la fuerza de un tren de carga, enviándome fuera de Hestia una vez más. Observé con una especie de horror sobrecogido como el mar debajo de nosotros se abría magníficamente, un acto de poder divino que pensé que me resultaría difícil llevar a cabo incluso en las mejores circunstancias. Con una sensación de hundimiento, traté de invocar el ataque aéreo, pero sin éxito. Apenas me quedaba energía, había usado la mayor parte en las peleas en las naves, así como en la batalla posterior contra el propio Euron. Agité mi varita sobre mi cabeza, lanzando silenciosamente el encantamiento cabeza de burbuja justo a tiempo para que la grieta en el agua se cerrara sobre mí, arrastrándome hacia corrientes horribles y vertiginosas y arrojándome a la tierra de la inconsciencia. Me sorprendió seguir con vida cuando volví en mí, con la varita todavía en mi mano. Balthazar la había envuelto con sus escamas. Algunos tiburones intentaron comerte, pero se dieron por vencidos cuando las escamas no cedieron. Balthazar habló en voz baja para no asustarme, un esfuerzo inútil, ya que todavía me estremecí. Inmediatamente el dolor se hizo sentir en muchos lugares, siendo el más afectado mi hombro. Encogiéndome, hice la pregunta más importante: ¿hasta cuándo? 3 horas, creo, respondió Balthazar, sin siquiera intentar endulzar las cosas. La flota todavía está sobre nosotros, aunque la nave en la que luchaste contra los Greyjoy y Hestia está en el centro. Nosotros estamos en la parte trasera. Estiasan, ignoré el dolor punzante y me obligué a nadar hasta la superficie. No me molestaré en decirte que descanses, ni siquiera en decirte que no hagas nada estúpido para salvar a Hestia, dijo Balthazar enojado, y me sentí agradecido por eso. Tenemos que ir por ese pedazo de escoria con todo lo que tenemos. Tuve tiempo de repasar la energía que ambos sentimos. Es el gran cuerno que tenía en la proa de su barco. Me detuve a mitad de camino hacia la superficie. ¿El cuerno? Recordé vagamente haber visto un gran adorno, pero no me había tomado el tiempo de mirarlo en detalle. Estaba concentrado en la esclavitud de Hestia bajo algún tipo de unión impía de las maldiciones Imperius y Cruciatus. No sabía cómo había conseguido un conocimiento tan peligroso. Conocía casi todos mis trucos,
usaba mis puntos fuertes en mi contra y me obligaba a limitar mis ataques para no lastimar a Hestie. En comparación, la lucha contra el guardián había sido pan comido. Había sido una bestia lenta y sencilla de conquistar, ya que no se escondía, no empleaba ninguna táctica y recibía todos mis ataques de frente. Euron era diferente. Su armadura era capaz de absorber mi poder y redirigirlo hacia mí, de alguna manera. Su hache, esperé que no hubiera logrado recuperarla, estaba segura de que era de acero valirio. Su escudo y su armadura también. Si no hubiera estado usando a Hestie contra mí de esta manera, habría acabado rápidamente con ese hombre asqueroso, pero, tal como estaban las cosas, tenía suerte de estar con vida. Necesitaba aprovechar esta oportunidad para salvar a Hestie de la horrible vida que ese hombre tenía reservada para ella. Entrecerré los ojos mientras reprimía la ira que había subido a la superficie ante el mero pensamiento de lo que Greyjoy haría que mi pequeña Hestie hiciera. Jamás, gruñí y corrí hacia la superficie del agua. Se habían formado nubes arriba y había comenzado a llover, noté cuando fijé la vista en un barco cercano. La cobertura perfecta, asentí para mis adentros y comencé a nadar hacia el barco en cuestión. A medida que me acercaba, los sonidos de los marineros llenaban mis oídos, todos gritándose unos a otros para realizar diversas tareas que incluían, entre otras, limpiar el barco, cocinar, asegurarse de que todas las cuerdas estuvieran bien atadas y otras cosas. No hice caso a nada de esto, agarré la cadena del ancla y trepé en silencio gracias a un encantamiento silenciador que murmuré rápidamente. Al llegar a la superficie de la cubierta, no perdí tiempo y derribé a 4 hombres con algunos encantamientos cortantes bien colocados. La tripulación entró en un estado de frenesí al ver a sus compañeros caídos, pero no les presté atención y corrí hacia uno de los hombres que estaba desangrándose y agarré su espada, más larga de lo que me hubiera gustado, pero serviría. Con mi varita de acebo en mi mano derecha y la espada en mi izquierda, acabé rápidamente con el resto de la tripulación, usando el más mínimo rastro de mis lamentablemente bajas reservas para darme suficiente ventaja para matar eficientemente a todos y cada uno de ellos, hasta que fui el único que quedó en el barco. Intenté usar el hechizo, apúntame, hacia el barco de Greyjoy, pero antes de pensarlo mejor. ¿Quién sabe qué tipo de magia de adivinación tenía a su disposición? Tal vez era plenamente consciente de lo que estaba haciendo en ese preciso momento. No había forma de saberlo, pero cuando subí al mástil y escudriñé los alrededores en busca de cualquier señal del barco del hombre, me di cuenta de que era probable que no me hubiera detectado. Quizás necesitaba buscar activamente mi cuerpo, o tal vez le hiciste tanto daño que se vio obligado a concentrarse únicamente en recuperar sus poderes. Postuló Balteser mientras yo localizaba la nave en cuestión, un poco lejos, pero no imposible de alcanzar. Puede que te haya dado una paliza bastante mala, pero le diste todo lo que recibiste, Harry. Asentí y el movimiento hizo que el dolor sordo que invadía mi cuerpo latiera de forma incómoda. Me arrodillé y recordé una vieja advertencia que Erebes me había dado en algún momento, algo sobre tomarme el tiempo para curarme antes de lanzarme a una pelea sin pensarlo 2 veces. En eso había consistido toda esta lucha, en una misión desastrosa y mal planificada. Era cierto que yo había destruido una buena parte de la flota, había matado a cientos de hombres y había enviado a miles a la perdición a través de los barcos que se hundían o se incendiaban. Sin embargo, la batalla con Greyjoy me había demostrado que el equivalente de un mago en este mundo era mucho más poderoso que los simples sacerdotes rojos. Suspiré mientras comencé a aplicar los ungüentos curativos a mis muchas quemaduras y cortes, suspirando de alivio porque la mayor parte del dolor se redujo a un ruido apenas perceptible. Lo que haría por una poción pimentónica ahora mismo, me quejé mientras me movía hacia el cabrestante del barco, girando con un movimiento de mi varita. Unas cuantas olas más y las velas del barco bajaron, apuntando en dirección al barco Greyjoy, y un viento conjurado soplaba hacia ellas, moviendo el barco rápidamente a través del ejército de barcos. Me moví para ponerme al timón del capitán, dirigiendo el barco lo mejor que podía. Fue más difícil de lo que esperaba, pero al menos, más fácil de lo que esperaba. El libro tardó un poco en adaptarse correctamente a cada giro que hice, pero las brechas entre los barcos eran tan grandes que realmente no importaba. Ignoré los gritos que venían del barco que pasé, sintiendo una leve sensación de diversión mientras el capitán gritaba orden tras orden a su tripulación, preparando armas de guerra de cuyo alcance estaría fuera de mi alcance antes de que lograran tener los pernos de escorpión listos para funcionar. Miré fijamente a mi objetivo.
Hestie estaba acurrucada en una bola sobre la cubierta del barco, probablemente recuperándose de la ceguera que le había infligido, así como de la tortura que Greyjoy le había infligido. Junto a ella, a pesar de la distancia que nos separaba, estaba el propio Euron Greyjoy, simplemente de pie junto a ella. Reprimí un gruñido, ajusté el rumbo de mi barco robado y me preparé para el impacto. Los gritos de los hombres en cubierta parecieron devolver a Greyjoy a la normalidad, pero era demasiado tarde. Cualquier intento de escape que hicieran habría llevado demasiado tiempo. La lluvia empezó a intensificarse, pero no me importó. Sentí una sonrisa salvaje aparecer en mi rostro cuando mi barco se estrelló contra el de Greyjoy. El sonido de los crujidos llenó el aire mientras corría hacia el frente, saltando al barco de Euron y matando a los primeros miembros de su tripulación. Se acercaron a mí con espadas, haches, gerouts y lanzas, blandiéndolas con violencia y sin preocuparse por su propio bienestar. No sabía ni me importaba si era por miedo o por lealtad. Todos murieron de todos modos. Debajo, dijo Baltheser después de unos segundos de recuperación, mientras yo mantenía la vista fija en Greyjoy, que me miraba con expresión perturbada y en estado de shock. ¿Estaba sorprendido de que todavía estuviera con vida? Rápidamente me saqué ese pensamiento de la cabeza, algo con lo que lidiar más tarde, y bajé por la cubierta antes de que Hestie pudiera reaccionar. El acero destelló y se estrelló contra el de los demás en una danza unilateral de sangre y muerte, con agua saliendo de un gran agujero en el frente, donde mi barco largo robado se había estrellado. Si Greyjoy se atreviera a usar a Hestie para destruir su propio barco, perdería su preciado dispositivo de control en el mar, y yo estaría dispuesto a romperlo, gracias al encantamiento cabeza de burbuja. Baltheser gruñó en un tono bajo mientras la sangre salpicaba mis escamas, y de alguna manera supe que la estaba absorbiendo y cualquier poder que le impartiera. Procesé esto en lo más profundo de mi mente mientras bajaba a otro nivel, mientras todo su frente estaba enfocado en una cosa, y solo en una cosa, localizar el cuerno que ataba la voluntad de Hestie. Los hombres que se me lanzaban encima no importaban, eran solo carne de cañón, inútiles. Yo les daba tajos, puñaladas, cortes, cabezazos, puñetazos y patadas a los que me abría paso entre la multitud. Sus armas eran inútiles, pero su gran número resultaba algo abrumador. Detrás de mí, podía escuchar el frenético canto del estafador Greyjoy. Había estado en lo cierto, no se atrevió a destruir su propia nave, y esquivé hacia la izquierda, justo a tiempo para que una andanada de lanzas de agua pasara a mi lado y atravesara a la multitud de hombres que habían estado intentando acorralarme. Me volví hacia el hombre en cuestión y le hice un gesto con mi varita, apuntándole a sus pies, bombarda. El piso de madera explotó bajo los pies del hombre, lo que lo hizo volar por las escaleras e inundó rápidamente el barco con aún más agua. Hice una mueca de dolor al ver que el nivel del agua subía, otra arma que Greyjoy podía usar contra mí, y me apresuré a llegar al nivel más bajo del barco, con el objetivo de encontrar y destruir el cuerno mientras Greyjoy se recuperaba del impacto. 2 rápidos tajos y abrí la garganta de los 2 guardias restantes. Sin fanfarrias, abrí mágicamente la puerta que custodiaban, antes de cerrarla y ponerle llave detrás de mí con un murmullo de colloportos. Había decidido concentrarme en la destrucción del cuerno, y solo en eso, pero ver esto, oler esto. El aire estaba lleno de olor a podredumbre, orina, sangre y heces, mucho más fuerte que los olores durante una pelea. Era una habitación completamente empapada por ese horrible olor. A cada lado de la habitación, vi personas de todos los tamaños, sexos y edades encadenadas y tendidas en su propia inmundicia y mirándome con expresión de miedo. El heraldo del trueno y el hielo, dijo asustado un hombre vestido con harapos rojos. Ven a matarnos. Un sacerdote rojo, murmuré y sacudí la cabeza, concentrándome en el premio que estaba en el centro de la habitación, el enorme cuerno que estaba buscando. Era una cosa monstruosa, de 6 pies de largo, negra, con bandas de oro rojo y acero valirio. Brillaba levemente en la oscuridad de la habitación, mostrando secuencias y conjuntos rúnicos que probablemente eran el equivalente rúnico de las maldiciones Imperius y Cruciatus reunidas en una abominación del más alto orden. La lastimó con esto. Oí el tintineo de las llaves detrás de la puerta cerrada y de inmediato reuní todo el poder que tenía. Baltheser añadió con gusto el suyo al mío. Cuando me dispuse a liberar la energía, sentí que la resolución y la determinación de Baltheser brotaban de mí y se combinaban con las mías. Sonreí. Hestie estaría a salvo, sin importar el costo. Me aseguraría de ello. El rugido del dragón relámpago.
El mundo explotó en blanco justo cuando la puerta detrás de mí se abrió. Los gritos de Greyjoy fueron superados por la explosión de poder resultante. Bueno, hasta aquí el capítulo, espero que les haya gustado, compartan, suscríbanse y comenten para que esta comunidad siga creciendo. Bye bye.